Bueno, pues buenas tardes. Los desfiestezados, porque llegaron con todo y la fiesta. Sí, pensábamos, ayer que veníamos de Madrid pensábamos que iba a haber unos cuantos, porque pues, con la fiesta acá iba a venir una mosca o dos y alguien y ya. Ahorita la mosca, la recta. Han venido 4 moscas. No, como dicen acá, 4 gatos. No, está bien. Empezamos hoy el grupo de 4 sesiones que ya conocen en el programa. Esta es la primera y el tema, pues ya ven aquí el título de la sesión. El siguiente, de una vez se las adelanto, son los talentos y el propósito de la vida. ¿Sí? Sería la siguiente sesión, pero no el siguiente lunes, sino dentro de 15 días, porque yo el siguiente lunes no estoy en Barcelona. Lo aviso porque está en el programa, pero a veces ha sucedido que alguien viene y pregunta y uno de los temas que ahorita está, que me es difícil comunicarlo más, es que no tenemos la radio. De todos modos, hoy me avisaron, la persona que está con Pedro Riva, que están ellos temporalmente, por lo menos él, con el grupo de colaboradores, yo creo que para darles mantenimiento y no se desvelaguen. Hay una radio que se llama Radio Barcelona Rambla, Onda Rambla. no estoy seguro, o Canal Barcelona, Radio Canal Barcelona, algo así. Y van a estar ellos, van a estar con el tema, si no directamente con el título de Luces en la Oscuridad, porque Pedro no lo quiere arriesgar, supongo, hasta que tenga una estación. Sí va a haber un programa entre las 12 y las 2 de la mañana, de sábados a domingos, o de viernes a sábado, no sé. A mí me pidieron colaboración, pero yo no estoy, entonces la voy a hacer por radio, pero sí les voy a pedir a ellos que, por teléfono, ¿no? Se puede hacer. Pero sí les voy a pedir que anuncien las sesiones, para que les haga promoción. Además de que ahorita les han dado a ustedes un documento que tiene un cuestionario muy interesante, y para que lo hagan en casa. Traten de seguirlo. Yo hice unas modificaciones a este mismo material en el pasado. Me ayudó mucho ver la película de esta mujer sobre la sombra. Me prestó, no vino ahora Magda, me prestó la película ¿cómo se llama? Está en inglés, de Shadow, el efecto sombra. La película se llama en inglés The Shadow Effect. Y yo encontré ahí algunas ideas que me han gustado y las trasladé al cuestionario que ya tenía yo, pero que lo hice, le cambié algo. Esto es como más personal, para que ustedes se atrevan a trabajar con él. Las preguntas son directas, ¿sí? Y hablan de esos aspectos que no pueden ser resueltos si no los abordamos de una manera personal y directa. Si la siguiente sesión quieren comentar alguna cosa, ya me dirán cómo vieron el cuestionario, ¿sí? Eso para que lo hagan en casa, porque son como 20 preguntas, creo, más o menos, ¿sí? Una cosa así. Bueno, este tema, en parte ustedes ven como el título dice, no resistáis al mal. Está muy relacionado con un pasaje bíblico que a mí siempre me ha llamado la atención por la palabra de resistencia. Si ustedes y yo nos ponemos a ver, y la traducción en griego de la palabra hebrea está hecha así, es resistir. Si nosotros ponemos a ver, algo que se resiste a nosotros, nos pone un obstáculo. Yo me enfrento a algo y ese algo me obstaculiza mi proceso, mi desarrollo. Si yo voy por una carretera y se cruza un árbol porque se cae por una tormenta, eso es una resistencia a que yo siga mi camino. Y me veo obligado a bajarme y a retirarlo, si puedo. Si no, pues tendría que dar una vuelta.
el tema de la resistencia va más allá del pasaje y la continuidad del pasaje, que dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al mal. Antes, a cualquiera que te hiere en tu mejilla diestra, muéstrale también la otra. Y al que quisiera ponerte a pleito y tomar tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una mejilla, por una milla, ve con él 2. Al que te pidiere, dale, y al que quisiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y pueden ver el pasaje si lo quieren consultar. ¿Qué sensación nos da esto? De todos modos, el tema de la resistencia puede tener aquí varias consideraciones según lo que viene después. Pero normalmente la resistencia siempre es un obstáculo. Desde la antigüedad, y en los pasajes más antiguos, perdón la redundancia, más antiguos en los evangelios, en el Antiguo Testamento, la palabra demonio no existía nunca. Lo que había era un término que se traducía como el oponente, el que se opone, el que se enfrenta, el que no me permite fluir, pase, el que no me permite fluir, el que está en mi vida y me obstaculiza el camino. Un punto interesante en este concepto, estuvimos hablando recientemente en las jornadas ibéricas en el Escorial sobre el tema de dukkha, que es el sufrimiento, ¿no? En las 4 nobles verdades en el budismo. Y amén de todos los conceptos que los que estuvimos hablando, porque es considerado el tema del sufrimiento como el mal, ¿no? La maldad, el dolor, el sufrimiento, todo aquello que se opone al sujeto, todo aquello que nos genera algo y nos hace tener que reconsiderar las cosas, retomar otro camino, cambiar de opinión, terminar algo y empezar otra cosa, porque eso ya no lo puedo seguir. Siempre algo que se resiste nos obliga ¿a qué? ¿A qué nos obliga cuando algo se resiste? A cambiar. Primero a tratar de superarlo, ¿no? Sin cambiar. Y eso por lo general nos va a generar dolor o sufrimiento. Cuando vemos que no podemos superar ese obstáculo, esa resistencia, optamos por cambiar, buscar otro camino también, un camino más fácil, que nos permita seguir adelante. Pero vamos a hacer una vuelta que va a hacer que perdamos el tiempo. Resistir. No resistáis al mal. No está diciendo, y esa es una versión personal, no está diciendo que neguemos el mal. Lo está diciendo. Pero tampoco está diciendo que ¿qué? Que lo aceptemos. Hagamos todo lo que nos venga de exacto. Sin... O sea, ni dice que me niegue, que diga no, ni dice tampoco que me vuelva o que me identifique. Simplemente dice resistir. Resistir significa que mantenerme, aceptar y mantenerme, no doblegarme, ser firme y fuerte ante ese obstáculo, ese vendaval, esa experiencia, esa muerte de alguien, esa persona que me quiere dañar, lo que fuere. Ese resistirse, mantenerse firme a pesar de ello. Y si esa persona me quita, y lo que viene después es muy interesante, pero no me voy a detener tanto en eso. Para el judío todo el bien y todo el mal proviene de Dios, porque Él ha creado todo. Dios es al mismo tiempo, es complemento, completamente justo y observa una moralidad completa. ¿Cómo es posible que someta a Job a la aparente injusticia que se narra en el libro? Yo les recomiendo que lean el libro de Job. Hay mucho escrito sobre ese famoso libro. El mismo Dr. Jung tiene un librito sobre Job.
Job era un hombre, se puede decir, bueno, en términos generales, no había hecho mal a nadie, tenía una cierta fortuna, una familia muy grande, poseedor de muchos animales, etcétera, etcétera. Y de repente dice, de alguna forma, la literatura del Antiguo Testamento quiere probar a Job, o quiere ver hasta dónde Job puede aguantar. Por lo menos el escritor de la literatura del Antiguo Testamento así lo menciona. Y le quita entonces todo lo que tenía, se le muere la familia, se queda sin hijos, sin propiedades, todo se lo quita. Hasta la salud. Hasta la salud. Hasta la salud. Y encuentran ustedes a Job lamentándose junto con unos amigos toda la desgracia que ha vivido. Pero cuando los amigos le increpan para decir que por qué cree que ha pasado eso, él sigue teniendo fe. Aparentemente no falla su fe. Se mantiene firme. Incluso uno dice, puede ser que hiciste algo alguna vez, ¿no? Y no te acuerdas. Y ahora lo estás pagando. Es interesante porque este pasaje, que aparentemente se atribuye solamente al judaísmo, a la literatura judaica, se encuentran versiones de esto en los caldeos, en libros más antiguos, incluso en egipcios. Se parece ser una historia que dejaba mucho filosóficamente y fue adaptada por los escritores del Antiguo Testamento. Pero al margen de que él lo haya hecho, es interesante porque se dice que Job lucha contra Dios simbólicamente. Y cuando lo está venciendo, le pide su nombre, ¿no? El ángel del Señor, ¿no? Y o sea, el maligno en teoría, ¿no? Y cuando le pregunta, ¿cómo te llamas? No se lo va a decir. Sabemos bien que en la tradición oculta no puede revelarse el nombre de un ser porque tú tienes poder sobre él. Estamos hablando del nombre secreto. Y al ver que el ángel del Señor no le comunica a Job quién es, le pregunta, ¿y quién te envía? Y le dice, pues él. Y Job queda impresionado, ¿no? Y finalmente la fe de Job, entre comillas, le hace que le restituya todo, mucho más, y ahí acaba la historia. Pero siempre ha sido un cuestionamiento muy grande, ¿no? Ustedes podrían agregar, probablemente aquí falta agregar las vidas anteriores de Job, el karma que traía, etcétera, etcétera. O sea, es algo que se opone. Y en la tradición judía está muy relacionado, para el judío, sobre todo el cabalista, el bien y el mal son ¿qué? Aspectos de la divinidad. En él no tienen el problema como en el cristianismo, que separan al bien por un lado y al mal, ¿por qué? Por otro. Entonces entramos a un problema filosófico. No puede haber dos deidades si Dios es todopoderoso. Si Él es el hacedor de todo, es omnipresente y omnipotente, no puede haber Él y el otro que se le opone. Y eso es un cuestionamiento para muchos cristianos. En el judaísmo no existe. Ahí asumen que Jehová, Él tiene los dos aspectos y los maneja según considere. Debemos recordar que Jacob fue herido en un muslo durante la lucha. Es muy interesante. O sea, vence al ángel del Señor, pero no queda exime. Siempre seremos ¿qué? Tocados. Normalmente las heridas en los muslos están muy relacionadas con las heridas los órganos genitales. Si ustedes se recuerdan la leyenda del pescador, del grial, el rey del grial, o el pescador, estaba herido de un muslo, exactamente, de los genitales, que tiene que ver, obvio, sobre el tema del sexo y el mal manejo que se ha hecho de él. No hay otra forma de triunfar sobre la sombra sin ser herido en el proceso. O sea, siempre que haya un trabajo, no una confrontación, al principio puede verse como una confrontación, sino como una relación con ese aspecto, que al final, más que luchar contra él y derrotarlo, lo vamos a ¿qué?
a integrar. Siempre habrá una huella, una herida que nos deja. No salimos eximes de esa relación. Set, el hermano de Osiris, quien gobernaba Egipto, le tiende una trampa para matarlo. ¿Recuerdan ustedes el mito? Lo encierra en un sarcófago de plomo. Lo lanza al río Nilo y este llega al mar. Finalmente Isis recupera su cuerpo y lo trae a Egipto. El fuego que corresponde a Set, enemigo de Osiris, lo atrajo a una tumba de plomo. Lo encerró ahí y lo mató. El sepulcro de Osiris es un lugar misterioso donde el cadáver del difunto resurge a una nueva vida. Este simbolismo también tiene que ver con ¿qué? Con la intervención de estas fuerzas para que se pueda producir la involución y la evolución. Set representa lo que se opone, nuevamente, el que resiste. Si ustedes van al mito en seco, van a encontrar que Set está relacionado con lo seco, con el desierto, con la falta de humedad, con la sequedad, con la muerte. Lo que se opone a ¿qué? A la vida, a lo fructífero, al río Nilo, a aquellas tierras que las está de alguna manera llenando de fuerza para que generen vida. Son las dos fuerzas que están constantemente en lucha, pero que en realidad las dos son ¿qué? Lo mismo. Es interesante en el mito de Set, para los que lo recuerdan, que gracias a Set puede nacer Osiris, y gracias a Osiris la humanidad tiene una oportunidad de transformarse. No entraré aquí al detalle del mito porque lo hemos tratado ya con suficiente detalle, pero en realidad ese es el papel del tío de Osiris, de Horus, Horus, el hijo. Sí, perdonen. Osiris pasa a los mundos sutiles a gobernar, y su hijo, que nace de la relación de Isis con Osiris, Horus, enfrenta al tío, pero al final, antes de matarlo, le dice a su madre: no lo mates, porque lo llega a agarrar. No lo mates. Solamente córtale los genitales. Y volvemos con los genitales, otra vez, ¿sí? Quítale ese poder de ¿qué? De dañar, de hacer el mal. Pero no lo puedes matar. No puedes matar al oponente, al que se resiste. ¿Se acuerdan del rapto de Perséfone? Por Hades, el Plutón. Perséfone es llevada por Hades a los mundos inferiores. Dolorosa experiencia para ella y para su madre Deméter. Retorna finalmente con su madre, al final del mito. ¿Qué le ocurre a Perséfone? O sea, ¿cómo era Perséfone antes de ser raptada? Se encontraba con su madre en los ¿qué? En los jardines de ¿qué? Del Olimpo, ¿sí? Gozando de una inocencia, de una beatitud, donde no se conocía de ¿qué? Ni el bien, ni el mal. Tiene que ocurrir el incidente de que el famoso tío, porque es el tío el que se la rapta, a pesar de que el padre lo sabía, ¿sí? Se lleva, en ese momento no era Perséfone, ahorita no me viene a la cabeza el nombre de, antes de que se convirtiera en Perséfone, porque cambia su nombre. No recuerdo ahorita el nombre. Bueno, cuando ella se acerca a oler una flor del narciso, es muy interesante, la flor del narciso es muy bella. Tiene que ver con qué, con que ella empieza a reconocer, ella se da cuenta que está separada, y en ese momento ya no puede estar en ese lugar, como Adán y Eva no podían estar en el paraíso, y son llevadas, y en este caso es raptada por Plutón. Plutón vuelve a desempeñar el papel de ¿qué? De la maldad, de aquella resistencia para que Perséfone sea, pues, es la humanidad en su primera fase de desarrollo, desciende a su evolución también. Muy interesante con la señora Blavatsky, como enseña la teosofía, estas energías que están encaminadas a su propia evolución, lo que permite comprender la naturaleza de las tendencias autónomas, que tanto inquietan al individuo y determina ocultar en su inconsciente personal. O sea, esas tendencias oscuras están presentes.
yo saqué el pasajito que viene en La voz del silencio. El manto de la oscuridad cubre el abismo de la materia. Entre sus pliegues me abro paso con dificultad. Una sombra avanza, reptando como una serpiente enroscada que se dispersa. Despereza. Crece, se hincha y desaparece en la oscuridad. Es la sombra de ti mismo, ajena al sendero, le dice el maestro al discípulo, proyectada en la oscuridad de tus pecados. ¿Qué significa esto? Que todos, sin excepción, tenemos ese aspecto, y entre más nos desarrollamos, más poderoso se vuelve. Es interesante. Entre más alcanzamos, no solamente intelectualmente, sino moralmente, desarrollo, ese aspecto se vuelve muy poderoso, mientras no nos atrevemos a acercarnos y a integrarlo. Hablo de la sombra personal, no de la sombra universal, que no tenemos ni siquiera que tocarla. La que me compete a mí. Mientras yo no sea capaz de atreverme a acercarme a ella, muchas dificultades tendré en mi vida, y las vivimos constantemente, los que nos damos cuenta. En su obra Ken Wilber de La Nueva Espiritualidad, le dedica un capítulo completo al tema de las sombras, está muy bien. Y él dice, una gran cantidad de meditadores, de estudiantes de desarrollo interior, incluso de maestros que enseñan la meditación, que han pasado por encima de ese tema, porque pues es un tema no tan fácil de abordar, se enfrentan después y se golpean contra la pared cuando lo tienen que ver, porque no lo pueden evitar. Tarde o temprano exigirá que le pongamos atención. O sea, que no hay manera de evitarlo, de escapar de ese aspecto. Lo tendremos que enfrentar. La sombra, la persona que no deseamos ser. Reprimir la sombra puede derivar en un pensamiento destructivo. Aquello que reprimimos, en aquello nos convertimos. Si ustedes recuerdan, cuando en nuestra educación con nuestros padres había algunos elementos de nuestros padres que decíamos, yo no voy a ser así, no me parece correcto. A lo mejor eran mis padres muy duros o al contrario, muy suaves. Normalmente cuando rechazamos algo de nuestros padres, nos vamos convirtiendo en lo que rechazamos, sea en la polaridad opuesta o afirmando esa parte. Padres demasiado obsesivos, controladores, que quieren tener a los hijos casi en una urna de cristal. Los hijos tienden a ser ¿qué? Demasiado permisivos. Totalmente de acuerdo, Clarisa, contigo. Y ahí vienen al rato los pobres padres, ya mayores, que ya no los pueden controlar, víctimas de esos hijos que casi si no los golpean o no los matan es por excepción. O sea, el tema de aquello que rechazamos, y es muy importante, ustedes han fijado constantemente cómo tenemos noticias de personas que han puesto leyes para, caso por ejemplo la prostitución en Nueva York, que lo conocemos de ese gobernador, o otro contra los homosexuales, etcétera, han acabado por ser que encontrados haciendo actividades de aquello que habían que rechazado y perseguido. Nos vamos, es como si algo en nosotros secreto lo quisiera rechazar afuera, pero en realidad cada vez se vuelve más peligroso entre más lo rechazamos. ¿Qué diríamos en otro caso? Porque es mejor que notar cuando rechazamos algo, acercarnos a eso, más que empezar a enfrentar. Y el material que tienen está muy bien llevado para trabajar con eso. Yo mismo estoy tratando de rehacerlo para mi propio proceso. Me parece que es importante. La sombra no solo contiene todas las cualidades que consideramos malas, sino también aquellas que poseen personas a las que admiramos, pero con las que creemos no tenemos nada en común. Si ustedes se ponen a ver a personas que admiran, no sé, pueden mencionar, yo a veces menciono a la Madre Teresa,
o mencionamos a Gandhi. O sea, siempre habrá algo en ellos que nosotros admiramos. Yo admiro de ellos algo. Y ese algo puede ser que lo tenga yo, pero en forma muy poco desarrollada. Pero lo admiro. Quizá no me atrevo a dejarlo todo e irme a levantar leprosos a una de las calles de Calcuta. Aunque algo en mí dice eso, lo podrías hacer. Está en ti, esa capacidad de hacerla. O a lo mejor la inofensividad de indañabilidad, se puede decir, de Gandhi. Así es. Que lo tenemos, pero que la ocultamos, ¿no? Porque asumimos que en una sociedad como la nuestra no funciona, ¿no? Abusan de nosotros. Pero en realidad nuestra naturaleza tiene que ver con eso. O sea, la sombra no solamente es el malo de la película, también tiene cosas muy buenas de ella, de nosotros. Acercarnos y buscar su integración, así se los puedo decir. Para todo aquel, ya digo ahora la palabra correcta, investigador. Para todo aquel investigador serio, como dijeron, investigador, el primer obstáculo que tiene y el primer reto que tiene que enfrentar es ¿qué? Nuestro aspecto oscuro. Y como decimos en el título, de forma que, ¿cómo dice el título del en forma que amable? No se trata de luchar contra alguien, sino acercarnos lentamente a ese aspecto nuestro que probablemente nos haya obstaculizado grandes experiencias en nuestra vida, dada la poca atención que le hemos prestado. Piensen en algunas oportunidades que han tenido y que por alguna razón algo que hemos hecho las ha hecho fracasar. ¿Quién ha sido? ¿Por qué hablamos de más? ¿Por qué tomamos una decisión equivocada? ¿Por qué fuimos influidos de alguna manera? No digo que todo se le puede atribuir a ella, pero puede haber habido influencias de ella y no teníamos la claridad para tomar la mejor decisión. Yo al menos puedo ser consciente de que he hecho cosas poco inteligentes, sobre todo, y no en un momento dado de mucha concentración. Las he hecho sin darme cuenta. ¿Sí? Casi lo hacemos como algo que de repente... ¡buah! Los prontos podrían entrar en el concepto de la sombra. Y todos hemos tenido, tenemos, ¿no? Tenemos. Si quieres ser libre, debes eliminar tu vida secreta. A ver, muchachos, tenemos una vida secreta. No se rían, eso quiere decir que si la tienen. Y bien secreta y guardadita. Cuidado con la interpretación. Eliminarla por transmutación no es lo mismo que irla publicando. No, la vida secreta no se trata de publicarla. La vida secreta se trata de que ustedes la vean, se den cuenta que no podemos llevar unas antifaces o unas máscaras para el gran público y de otra manera, con algunos otros sujetos, otra forma. Y todos la tenemos. Hay casos de personas increíbles, ¿no? Públicamente reconocidos, grandes benefactores, y de repente tienen una habitación en una población lejana, donde ahí se hacen de todo lo que no pueden hacer en la ciudad, porque ahí no la conocen. Esas dobles vidas. Y aquí estoy hablando del el extremo, ¿no? Pero también tenemos dobles vidas o vidas secretas cuando actuamos de una manera y hablamos de otra forma. O sea, la coherencia, la falta de integridad, esa es una vida secreta. Y muchas veces nos tenemos que observar. Ahora en las jornadas yo insistía en el tema porque a mí me pega mucho el estar vigilando constantemente la corriente de los pensamientos. ¿Por qué? Porque eso nos puede dar y detectar si tenemos alguna otra forma de estar manejando de lo que yo realmente me veo o acepto moral y éticamente en mi vida. Porque a veces podemos justificarlo, ¿no? Ay, ¿qué tantito es poco? ¿Qué es eso decía creo que uno de los que presentó el tema, ¿no? Creo que fue José. Es la primera noble verdad, la de sufrimiento. José. Dice, la mentira, no, sí, la mentira que
inocente, ¿no? Piadosa. Es mentira. Será lo que sea, es mentira. O sea, no hay mentira piadosa. La idea de este concepto es una forma de manejarlo. Es mejor guardar silencio. O si lo vamos a decir, pues tomemos un cursillo de asertividad antes y se lo plantamos a la persona. Pero cuidado, porque somos muy fuertes en ese sentido. Y a veces con ese amor que queremos tener por todos, y eso a mí me ha pasado, hacemos y decimos cosas que lastimamos. Yo a un paciente tuve un problema por eso, porque yo, es más, hasta ya no me evitó la consulta, porque, bueno, el tema era la droga. A mí la droga me pone de pelos. Una chica, que ustedes si la vieran dirían, no puedo creerlo, no suelta, y no está ya metida, está empezando. Y yo en la última sesión me perdí el control, lo puedo reconocer, no lo debo hacer, pero le dije, no te admito que tú no vayas a ver al grupo este de tratamiento, no hay justificación. Tienes todo, tienes la mesa puesta y la estás tirando. Sí, mi tono fue fuerte y muy leonino. Me salió ahí el león y las garras. Pero es que para mí, digo, es que desperdiciar una vida cuando tiene su proyecto empezando. Mi chica de 20 años, caray. Dije, no puede ser. Cuando no te acercas a la sombra, esa parte te coge desprevenido, prepárense. Y se expresará de forma maliciosa. ¿La usas tú o ella te usa a ti? Ustedes decidan. Y por supuesto no será cuando yo tengo el control, será cuando menos me lo espere. No llega cuando yo quiero, llega cuando sabe que puede hacerme algo. Tenemos que enfrentarnos con la sombra, y la palabra enfrentar no me parece la mejor, pero la usé acá, para llegar a saber qué partes pertenecen a nuestro futuro. No hay modo de evitar que llegue el momento de enfrentarla. ¿Qué partes pertenecen a nuestro futuro? Que ella posee. Todo. No solamente las partes negativas, como lo dije, sino partes muy positivas, y que son nuestras, y que debemos recuperar, y que las hemos negado por muchas razones, entre ellas porque socialmente veíamos que no encajaba con nuestra imagen, ¿sí? Que ya saben cómo nos meten la idea de los hombres son así, las mujeres son todos puros condicionamientos tontos que nos evitan ser verdaderos seres humanos y desarrollar nuestros proyectos. Eso que la mujer debe ser, bueno, se acuerdan cómo era antes, ¿no? Dulce, amorosa en su casa, ¿no? Y el hombre es un macho que no sé qué, y no sé, pura tontería. Pura tontería. Todavía se decía más fuerte, la mujer en la cocina y con la pata quebrada. Pues sí. Porque no corra mucho. Ese es el tema, que aún se sigue manejando en nuestro ambiente, si no tan obvio, bajos sueldos a la mujer, trabajos no los mejores, porque de toda la cantidad de mujeres que, digamos honestas, hay mujeres muy inteligentes, como hay unas que no son tanto. Igual los hombres. ¿Por qué no reconocer a la mujer inteligente y darle lugar? No, porque, pues no. Pues los hombres son los que deciden. Eso nos está costando mucho. Nos está costando tiempo, nos está costando nuestro futuro. Porque mientras la mujer no tenga el mismo, yo no digo que más que el hombre, el mismo nivel, no podremos lograr una civilización nuevamente dorada, o rica, o equilibrada, o de felicidad. Seguirá como está el tema. Nos causarán problemas, etcétera, etcétera. Se trata de resistir y no de derrotarla. Perdonen que yo dije enfrentamiento, por eso se trata de resistir a la sombra, no de derrotarla. Siempre nos sentiremos tentados a negar de antemano las necesidades de la sombra, o a sucumbir a sus demandas sin ofrecer resistencia. Yo a veces soy sincero, ahora no lo hacía tanto, antes lo hacía un poco más. Yo llegaba a veces hasta el límite, a ver hasta dónde aguanto la tentación. ¿Sí? Sí, sí. No, ahora no tiene caso, porque no. Tener tentación de algo es que quiere decir que ese algo todavía está, ¿qué? Activo.
Y no digo que tengamos cosas activas, lo que va pasando es que va disminuyendo ese aspecto, va disminuyendo su fuerza. Cuando más estoy cerca y reconozco y acepto y trabajo esos aspectos, más van perdiendo fuerza. Ya no me posee. La sombra puede poseernos. Es una posesión psicológica. Como nos posee nuestra ánima a los hombres para enamorarnos y a la mujer su ánimos, la sombra nos puede poseer y comete un crimen como, oye, salió que un padre y mató a su hijo, a su hija, y se suicidó y se ahorcó él, porque ahí iban ya oíste, la niña con la madre que vivía en otra ciudad. ¿Qué pasa por esa cabeza para matar al niño y después ahorcarse? La desesperación. O una posesión de energías que yo no puedo controlar y que estaban ahí de violencia y de lo que fuera. Mientras no seamos capaces de ver de frente ese aspecto, y como decía también en las jornadas, abrazarla, acercarnos, abrazar, acabar de una manera diferente con ella, transitar nuestra vida en una relación positiva, seguiremos ahora sí que luchando, reprimiéndola y generando mucho sufrimiento en el ser humano. Una de las maneras más importantes de aferrarnos a la sombra es la de oscuridad. En la oscuridad es trabajar los sueños. Lo importante es apuntar al sueño y volver a rumiarlo una y otra vez. Les recomiendo esto cuando tengan pesadillas, específicamente pesadillas, ¿sí? Anotan el sueño, la pesadilla, y trabajan al personaje principal de la pesadilla. Supongan que aparece su suegra. Bueno, cambiemos de personaje para la sombra, que ya no encaja. No sé, la nuera, o en caso de una mujer debe ser de su propio sexo, y en el caso del hombre debe ser de su propio sexo, ¿sí? ¿Qué haríamos? Pues pesco a mi pobre suegra, en caso de una mujer, y todos los días me pongo a dialogar con ella, con la imaginación, ¿sí? Trabajando. Un amigo tuvo un sueño muy interesante, de los que yo recibo a veces como paciente. Este chico estaba en una habitación y dice que entró, subió un piso inferior a un piso superior. ¿Qué significa subir de un piso a otro? Cambia de nivel de conciencia, ¿sí? Se traslada de un nivel más material a uno menos material. Y que entra en una habitación y abre un cajón y hay una araña primero pequeña, y él pues, se impresionó un poco, tenía en la mano una especie como de pinzas y le hizo así para que se fuera, y la araña se le quiso subir y con eso le lanzó y se fue a la mitad de la habitación. Y a medida que él iba a tomar algo para despacharse a la araña seguía ¿qué? Creciendo, una arañotota, y se transformaba, y en la parte central salía una chica. La mitad de la araña era la chica y la otra mitad eran las patas de la araña. Mi paciente estaba con los ojos cuadrados. ¿Qué es eso? Dice, ¿qué es? ¿Entonces se terminó así? No sigue más, pero... Es importante. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? No, es que vamos a decir que despertó del susto. El tema es un tema más complejo, ¿no? El tema de la araña tiene que ver con algunos elementos, incluso edípicos, ¿sí? La madre, símbolos, elementos. Es una combinación compleja en este caso. Pero no puedes evitar que el símbolo, en este caso, sea impactante. Es una pesadilla. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Primera, anotarla, ¿sí? Segunda, ¿a quién dirigirían ustedes? ¿Con quién les gustaría dialogar? Aunque les dé miedo. Pues con la chica que se convirtió, la araña que se estaba convirtiendo en chica, con ella. Había que imaginarla otra vez en el sueño, o sea, sentarse en una sillita, cerrar sus ojitos y volver a recordar el sueño. Y en el momento en que ella se esté, sin cambiar el sueño hasta ese momento, y en el momento en que ella se está cambiando, ustedes decirle, ¿qué es lo que quieres de mí?
¿En qué puedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué estás acá? ¿Qué quieres de mí? ¿Tratar de qué? De establecer un diálogo. Esto se debe repetir varias veces, incluso por escrito. Y puede ser que tengan una respuesta en otro sueño y puedan ustedes resolver una situación muy compleja. Esto es un ejemplo en el caso de los sueños, porque la sombra tiende a aparecer mucho. Pero después de haber retenido a la sombra próxima a nosotros durante tanto tiempo, desarrollamos cierta intimidad con ella y con sus exigencias. ¿Nunca has sentido envidia? Todos. Yo también. No me excluyo. Y uno dice, pero ¿cómo sientes envidia tú si tú te las das de ser muy moral o muy ético? ¿De cuál ético ni cuál moral? Te sale la envidia y no sabes por qué la sientes, ¿o no? Sí, claro. Y dices tú, pero ¿por qué encaja? Esto no encaja. La máscara no te dice que hay que ser envidioso. Y a mí me han dicho que no hay que serlo. ¿Y por qué lo estoy sintiendo? Será mejor que lo aceptemos. ¿Sí? Yo el día que me dio, la verdad, me sentía avergonzado conmigo mismo. Me pasó hace muchos años cuando yo empezaba a dar conferencias. Alguien que daba una conferencia excepcional me hizo sentir eso. Y dije, a ver, Isaac, ¿tú qué te las das de que ya estás casi en el nirvana? No estás ni en la esquina de la calle donde vives. O sea, nos ponen los pies en el suelo las debilidades que tenemos, nos hace humanos, ¿o no? Pero es muy importante porque a partir de ahí ustedes y yo podemos saber que eso que antes lo señalaba medio mundo, yo también lo tengo. Y empecé a trabajarlo. No desaparece de golpe, va perdiendo fuerza, pero es un patrimonio de la sombra. No se trata de negarlo más, se trata de ¿qué? De abordarlo, de entenderlo. Annie Besant decía, trabajas la cualidad que se opone para neutralizarla. Los budistas tibetanos tienen una técnica muy parecida, ¿no? Medita. ¿Qué es lo contrario a la envidia? A ver. Tiene que ver con la admiración y la generosidad. Vamos a dejarlo en generosidad, me gusta más. Si ustedes son generosos cuando alguien hace algo y les va bien, no decimos qué bueno que le va bien. Nos da gusto. A menos a mí ahora ya me da mucho gusto cuando a alguien le va bien. Entonces, lo que se opone a la envidia es la generosidad. Cuando yo lo llegue a sentir, porque puede ocurrir, deberíamos ¿qué? Meditar. No, dejemos a la envidia y digo, bueno, pues ahí está, la reconozco, la acepto, pero voy a tratar de meditar en ¿qué? En generosidad, para neutralizar. Es otra manera de abordar esos aspectos. Y si es como es la envidia, es como la ira, ¿sí? Y la cantidad de cosas que sabemos que están por ahí. En un momento dado, nuestro reconocimiento de su legitimidad crea un vínculo a través del cual no solo la sombra nos bendice, sino nosotros también la bendecimos a ella. ¿Por qué bendecimos a la sombra? ¿Y por qué nos bendice? La bendecimos porque nos ha hecho más fuertes, porque nos ha hecho que nos conozcamos verdaderamente y no nomás una parte de nosotros, porque nos ha regresado o nos ha vuelto a dar aquellas habilidades, cualidades o aspectos de nuestra estructura que estaban negados y que muchos de esos aspectos eran muy positivos. No carecíamos de eso, simplemente lo habíamos negado, por lo que fuera, por miedo, porque nos habían inducido a que no éramos personas ni sanas ni equilibradas para ser verdaderamente personas desarrolladas, ¿no? Acuérdense los mandatos de algunos padres cuando somos pequeños: no sirves para nada, tu hermanito es mejor, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? No sirvo para nada, no voy a servir para nada. Es un decreto, una orden, y ahí todo lo bueno que yo soy se va. Cuando lo trabajamos lo volvemos a recuperar, volvemos a ser nosotros verdaderamente seres equilibrados, armónicos.
y no parcialmente proyectos que parece que no acaban de cuajar. Nunca les han dicho en una oportunidad, pues sí, tienes muchas habilidades, pero todavía tenemos nuestras dudas. Nunca se los han dicho. ¿Cómo se siente? Así no, pero... Tienes cualidades, estás muy preparado, eres muy capaz, pero tenemos nuestras dudas. ¿Cómo nos sentimos cuando nos dicen eso? Muy mal. Porque hay algo ahí que todavía no está ¿qué? Claro. No se ha clarificado, no se ha resuelto. Y es importante que lo abordemos. ¿Por qué hay esas dudas? Porque yo lo he dejado a un lado, porque me pareció que eso no era importante, porque me ha dado flojera disciplinar mi vida, porque lo reconozco pero lo niego, por eso no sé ni de lo que va. No podemos seguir en la vida negando lo que somos, en aras de no tener problemas aparentemente con los demás, cuando en realidad vamos a generar muchos problemas por negar. La sombra, cuando llega un momento de tanto poder que le damos, ¿cómo le damos el poder a ese aspecto, a esas energías? Negándolas, diciendo, no, yo soy bueno, yo no miento, yo no siento nada contra nadie, yo no tengo debilidades. Eso es lo que me lo decía una persona, ahora que se las conoce, yo no tengo deseos, digo, caray, yo te expliqué. Así lo dijo la persona, no tengo deseos. Digo, madre mía, ¿cómo estás encarnada todavía? ¿No? Pues sí, si no tengo deseos, no tengo que estar acá. Porque si nada me atrae, a nada me apego y nada deseo, ¿qué hago acá? Ya soy casi un maestro de sabiduría. Si estoy acá, pues estoy encarnado, vengo a servir. O sea, el tema es más porque siempre se ha dicho que nosotros lo que vemos mejor de lo que ¿qué? De lo que somos, chicos. Tenemos que vernos como somos. Y no puede que duela, pero es el paso más importante que podemos hacer. Vernos como somos, no como queremos ser. Ese es el gran engaño que todo obstaculiza el camino. Y que la sombra viene a dar la soberana nalgada para que digamos, bueno, sí, ya cometí un error y sí, creo que yo era eso, aunque no lo quería yo ver. Cuesta, se necesita valor. Por eso no es una cuestión de correr, es una cuestión de ¿qué? De tener paciencia e ir a un paso. Tener una sombra es normal. Pues yo lo digo. Todas las cualidades que vemos en los demás están en nosotros. Proyectamos las no deseadas en los demás en lugar de aceptarlas en nosotros mismos. Tenemos que recuperar lo proyectado en otros. En el ejercicio que tienen ustedes en el material, viene un momento que cuando señalamos a alguien, ¿no? Tú eres, ¿no han fijado que hay gente que dice, tú eres mentirosa, me has hecho esto, y yo le con el dedo, ¿y cuántos dedos me señalan a mí? Pues 3, ¿no? Eres más mentiroso. Yo le pido ahí que hagan ustedes ese ejercicio. Vale. Porque esas proyecciones no las podemos evitar, dado que yo, mi imagen, lo que yo pienso de mí, no puede aceptar que yo sea, por ejemplo, celoso. No, celosos son todos, yo no soy celoso. Celoso es un símbolo de inseguridad. Entonces la persona no se permite, porque la imagen que ha generado entre los demás es de ¿qué? Una persona firme, segura, aunque por dentro esté así, ¿no? Cada vez que toma una decisión, híjole, a ver qué pasa. Pero por fuera se ve así, hasta con un tono de voz fuerte. Esos elementos hay que recuperarlos. ¿Qué nos va a hacer si reconocemos que somos inseguros? Pues trabajar la inseguridad, lo que no habíamos hecho porque lo negamos, y por lo menos reduciremos la inseguridad, nos sentiremos más serenos y tranquilos. Uno de los temas que se trataron también era de que si podíamos llegar a ser felices. Y uno de los temas, de los puntos que alguien comentaba, probablemente no podamos ser felices en esta encarnación o en la vida, mientras la humanidad no lo sea toda, pero sí podemos estar en paz, serenos y tranquilos. Eso sí se puede conseguir, pero hay que trabajar todo esto. No puede haber realización verdadera si tenemos estos obstáculos ahí guardados
y que no los tocamos porque pues nos da miedo y porque pues no sé cómo hacer. Sí, ahora no hay manera de evitar y negar que tenemos las herramientas para hacerlo. Las tiene. El instrumento es una herramienta. Uno de los ejercicios que yo doy mucho a las personas que por internet me mandan y me escriben, porque este tema es muy popular, le digo, ¿cuántas veces se pelea a la semana? Yo cuando estaba en la secundaria, ya tiene muchos años, me peleaba una vez al día, o sea, 6 veces a la semana. Oye, ¿el domingo descansaba? Descansaba, no iba a la escuela. No iba a la escuela. Y siempre llegaba con los ojos así. Cuando yo daba, pues no, pero cuando me daban, rápale. Hasta que un día me han dado una, pero me han dado una. El chico era boxeador. Y yo me le puse ahí, güey, y me puso una. Y se me calmó las ganas de pelearme. Yo tenía ahí 13, 14 años, ¿no? Sacaba toda la furia de la separación de mis padres, ¿en qué? Golpeándome con todo el mundo porque no aceptaba la vida que yo quería, que me estaba tocando. Pero lo importante de eso es que uno sea consciente de que esas actitudes de violencia, que después probablemente las reprimimos y las proyectamos en otros y acusamos a otros de violentos, pueden estar ahí todavía si no nos percatamos en nuestras reacciones, ¿no? Yo, por eso insisto, 3 veces al día vigilen sus pensamientos. Yo vigilaría todo el tiempo, pero pues ya si no se puede todo el tiempo, por lo menos en la mañana, al mediodía y en la noche. Vigile. A ver cómo va la corriente de pensamientos. ¿De qué está tratando? Es que ahorita estoy viendo Sálveme. Ay, pues veo puro cotilleo. Vale, pues mira. Pero ustedes creen que ese programa alimenta. Alimenta el cotilleo. Alimenta el lado oscuro. A la sombra le encanta. Voy a ver, sentar aquí a ver la vida del el lado oscuro de todos, porque se habla de la oscuridad de todos, ¿o no? Que fulano le hizo, que sultano le quitó, que le puso la sombra está, digo, ay, qué programa. Ese debería ponerse, Sálvame para la sombra, debería ponerse el programa. Encantador programa para ella. Y por eso nos sentimos atraídos a veces a ver los cotilleos. Mi hija está estudiando antropología social y educativa. Y en la universidad les han dicho que tienen que ver estos programas con ojos de antropólogos. Los tienen que ver para hacer el estudio. Exacto, sí. Es que no es fácil, porque están sacando la parte oscura. Díganme cuando hablan bien, no digo que no lo hagan de vez en cuando, pero realmente el público está ahí atento porque le están sacando sus trapitos a la gente. Se lo sacan a la familia real, a los personajes que por ahí andan rondando, a los famosos. Díganme qué cosa buena se dice. Buenas pocas. No, porque eso no vende. Eso no vende. Tiene que ser el lado oscuro, ¿no? Entonces por eso digo que es un programa de la sombra. Yo voy a mandar una propaganda. Entonces, Sálvame de la sombra. Programa basura. Piensa, Lo que estaba pensando que hasta cierto punto puede ser que hasta cierto punto esta gente no tengan sombra, en el sentido de que son tan inocentes, tan poco evolucionados, que tengan que hacer ese trabajo para acumular cierta cantidad, cierta energía. No, yo no creo eso. Yo pienso que están regordeándose con esa parte que les deja dinero. Bueno, la dirección del programa va buscando que se ponen contentos pensando que el otro tiene sombra. Y ellos no. Dicen, yo soy mejor que ese. Ahora, no, yo no creo ni que crean eso. Yo pienso que eso es un business. Eso va por audiencia. La audiencia bajará casi a mínimo. Chicas, si a ustedes les dicen, saca tus trapos negros o blancos o sucios o como fuera, y te doy 10.000 euros por un rato, ¿qué harían? Pues yo no a ustedes, ¿no? Sacarlos. Pues sacarlos porque ahorita no hay para comer. Volver a la excusa para comer. Y si no me los invento, porque hay gente que se inventa. Seguro que eso se inventa. O sea, yo lo pongo de ejemplo para que vean por qué esos programas que, o sea, si ustedes lo comparan ese programa con el de este cuate de aquí, el de redes, para empezar lo ponen 1 hora que nadie lo ve. El pulsero. A veces en la 2. En la 2. Ahora está mejor. Y quizá ahora lo ven más porque pues se ha ganado una fama, pero antes no lo veía ni el pajarito que pasaba por ahí.
¿Por qué? Porque no ven de eso. Ahora la gente está más interesada en la ciencia, y él lo presenta de una manera muy interesante. O sea, lo que nos atrae es esa oscuridad. Es algo que... Y todo lo que tenga que ver, atrae de ese lado. Pensar en alguien de tu propia vida que te produzca piensa en alguien de tu propia vida que te produzca un rechazo y piensa en sus cualidades. A ver, piensen. Padres, hijos, amigos, aquellos que juzgamos y condenamos en los demás, es en última instancia una parte de nosotros mismos. Sí, si pensamos en eso, ustedes van a encontrar que hay algo que tienen ellos, que yo critico, que probablemente yo también lo tenga. Bueno, seguro, Sí. Esto es llamado una famosa proyección. E inversamente, las facetas del mundo que más me inquietan y me molestan de los demás, en un 90% de los casos, son cualidades de mi propia sombra que ahora percibo procedentes del mundo exterior. Está enfadada, Hombre, por eso lo del dedo me encantó. Pero vean cuántos dedos la señalan a ella. ¿Se fijan? Mira los dedos, son para ella. Lo que te digo, tanto me lo soy. Esa es la realidad. Abrazar auténticamente quién eres y no sentir vergüenza. Una de las cosas que también nos hiere mucho es no perdonarnos. No perdonarnos por lo que la vida las experiencias kármicas que hemos vivido nos han dado. No todos tenemos la posibilidad de que todo haya sido de color de rosa. No creo que nadie pase por ese mundo de color de rosa, aunque hay almas que no tienen realmente dificultades en una vida, es la que les llamamos que están de vacaciones. ¿Sí? Pero casi todos hemos sido heridos. Hemos herido y nos han herido. Pero aquí lo más grave es que nosotros no hemos acabado de perdonar la vergüenza. Esa vergüenza que a medida que nos liberamos de nuestro miedo, nos liberamos a los demás. Es un punto interesante. Todos esos chicos o chicas que fueron violados, el tema de la pedrastría, ¿sí? ¿Qué pasa al barco? Un momento. Lo que quiero decir, que hay un personaje muy interesante en internet. Otro día vi un vídeo de él, no me acuerdo su nombre, pero es un sacerdote. Cuando él era joven fue violado. Vaya. Y por supuesto lo ocultó, lo escondió y vivió con esa vergüenza por muchísimos años. Hasta que decidió ahora sí que hablarlo, y ahora se ha convertido en un personaje importantísimo para ayudar a todos esos chicos y chicas que viven con esa vergüenza. Porque normalmente los chicos y las chicas que lo esconden, les da vergüenza. Hay algo en ellos que está mal y que no quieren que los demás lo vean. Y ese es un trabajo muy interesante que hace él, porque lo vivió en carne propia. Esa vergüenza de que algo hemos hecho, no solamente porque ellos nos hayan hecho, sino porque también nosotros hayamos ¿qué? Hecho. Y casi siempre todos tenemos a veces algo que nos avergüence, ¿o no? Hecho ahorita, quizá no, pero hace tiempo. A lo mejor abusamos de alguien y eso hizo que después nos diéramos cuenta y nos avergonzamos de haber hecho eso, o le quitamos algo a alguien y después reaccionamos y vimos que no era nuestro derecho. O sea, hay muchas cosas que nos avergüenzan de las que hemos hecho. Cada uno tendrá esa parte que debe revisar. El cuestionario todo lo pregunta. Todo esto viene en el cuestionario preguntando tu vida secreta, de qué te avergüenzas, en qué proyectas. O sea que chicos, la próxima vez los veré con una cara rebosante. La vergüenza puede devastar el sentido de identidad, es tremendo. Perdonarnos libera. Verte a través de la luz y la oscuridad y abrazarla. Abrazar esa parte tuya que hemos negado y que no queremos que nadie la vea. Somos los primeros que tenemos que verla. Solo perdonas cuando perdonas en el corazón. Ay, ya te perdoné. Ay, sí, cómo no. Esos son perdones de dientes para afuera.
Tiene que ser de que, yo a veces muchos ejercicios que uso en los talleres, se trabaja el perdón. Pero a veces me dice, mira, no lo siento, no me sale. Bueno, poco a poco, tú vas trabajando ese perdón, poco a poco, hasta que sensibilices esa parte tuya. Tengo una chica que veo por Skype, es de Sevilla, la chica esta, y no puede perdonar a la jefa de su trabajo porque dice que la ha tratado como esclava. Y si me hago todo lo que me dices, pero cuando la tengo enfrente en su imaginación, ay, no lo soporto y borro todo, dice. O sea, está muy lastimada por lo que ella siente que le ha hecho. Pero lo tenemos que perdonar. Probablemente ella también te tenga que perdonar cosas a sí misma, por eso también le cuesta. Esto se tiene que aprender. Perdonarnos a nosotros mismos. Imagina cómo cambiaría tu vida si dejases de cargar con el peso de la vergüenza, la culpa y el dolor. Piense. A mí me costó hace años, cuando yo estaba trabajando en la empresa esta SEA, era yo comprador. Tendría yo 24 años. ¿Sí? Los compradores, que yo tenía muchos proveedores. Tendría yo entre 5 o 6 mil proveedores y atendía una sección de los productos que consumía la empresa. En una ocasión le dije a un compañero mío que compraba, ya saben, esas redes de metal para rodear las casas. Sí, la alambrada, ¿no? Sí, la alambrada. Y me dijo, hay un proveedor que mira, te lo va a dar barato, yo te recomiendo, bueno, y lo arreglamos. Y el proveedor digo, mira, necesito tantos metros para mi casa. No la puedo comprar así comercialmente, pero si me das un descuento me ayudas. Digo, sí. Incluso instalada. Bueno, se hizo el pacto. No lo hice por escrito, malo. Y cuando la hizo, y yo fui a verla, no estaba bien hecha, pero bueno, al final el precio, yo decía, tampoco es demasiado lo que me está pidiendo. Me pidió... le voy yo a pagar y me pide el doble. Conociéndome en aquella época, dije, pactamos esto. Y estaba enfrente del otro comprador. Yo le dije, vamos a mañana, nos vemos en la empresa, y frente a él me lo vuelves a decir. Llegó al otro día y frente a él se lo dijo, no, yo quiero el doble. Entonces yo le dije, bueno, pues recoge tu alambrada y vete. No la recojo, quiero que me pagues. Pues no te pago. Y no le pagué. Habíamos acordado eso, y yo no tenía más dinero, porque era eso, ¿no? Y digo, pues si puedes llevarte la alhambra, no. Y me monté en mis machos y no le pagué. Y él se cayó porque era un proveedor, y no quería perder la calificación que tenía con nosotros. Yo sentía que tenía yo la razón, pero a mí me avergonzó con el tiempo esa acción mía. Me sentía mal. Y ¿sabes qué hubieras perdido si le pagas? ¿Qué perdías? Ok, pedías prestado y le pagabas el doble. Y de ahí ya, por ti no quedaba. Él tenía que dárselas. Pero a mí me quedó ese hecho de que yo estaba en la justa posición y que tenía la razón. Ese tipo de cosas a mí me han costado perdonármelas, ¿sí? Con el tiempo y trabajándolas. Porque hemos hecho, a pesar de que sintamos, es que le dije a mi prima, supóngase, me han dejado a mí una herencia y a mis hermanos nada, pues es su derecho de mi madre, en cierta forma tiene derecho, los padres, muchas veces, que les dejan a uno todo y a nosotros nos dejan chiflando en la loma. Pues es derecho de la madre o del padre dejarlos a todos y a uno le dan todo. ¿Se puede ser injusto? Sí, pero está en su derecho. Hay cosas que ya después se avergüence, como el caso que yo atendí, la madre se avergonzaba de haber hecho una decisión equivocada en la herencia, pero ya se había armado, ya saben, el lío entre hermanos y se odiaban a muerte. Hay cosas que nos avergüenzan, a pesar de que sintamos que tenemos el derecho. Si ustedes tienen 10 libros y se los dan a Pedro Pérez en el metro y no a sus hijos, pues es su derecho, aunque usted no sea una decisión muy lógica, pero es así. Quizá por eso acá hay en las herencias hay ese factor de que le dan
¿cómo le llaman? La legítima. La legítima. Eso en América no existe. Ahí le toca a uno y se queda con todo. Y aquí, pues, por lo menos una parte, creo que eso es una forma de cuidar a los que se quedan chuflando en la loma, para que no chiflen tanto. Porque sí, Solo el 25%. pues es algo, ¿no? Y si la cantidad es fuerte, es un montón. Permítete expresar todo aquello por lo que quieres ser perdonado. En el ejercicio, si esto hiciéramos un taller, se hace así, se vendan los ojos en parejas y se hablan al oído y se cuentan todo lo que quieran contar. Es una manera, parece una confesión, pero es una manera de ¿qué? De expresarlo. Si no, pues escribirlo, ¿sí? Escribirlo y sacar. O sea, yo lo manejo más individual, porque yo trabajo más son temas muy delicados como para hablarlos en grupos, salvo que el grupo sea muy sensibilizado y se presta. Pero por lo general se puede trabajar individualmente, incluso como lo hacemos ponen una silla vacía enfrente y se la empiezan a contar ahí, a lo mejor ponen ustedes a su madre, a su pareja, a quien fuera. Oye, que te engaño, tengo dos amantes y no te lo había yo dicho, y pero te lo hacía todo. O no me digan ya que... puede pedir el perdón si Sí. quiere con lo mismo. Ya no puede, ya. Ahorita que venía al terminar vi que el canal Energía, hay un canal de energía, yo no sé ni qué, y me estaban diciendo de la película esa de vestidos y a lo loco. La última parte, cuando salen corriendo, porque ya los van a agarrar y se suben a la lancha y llega la Marilyn Monroe, porque ya reconoció que él es hombre, el Tony Curtis, y el otro insiste en casarse con el Jack Lemmon, ¿no? Dice, es que te voy a conseguir el vestido de mi madre. Y dice, no me voy a casar contigo con el vestido de tu madre, ¿no? Bueno, no importa, compraremos uno nuevo. Oye, no puedo tener hijos, no importa, adoptaremos hijos. Ronco, no importa, me puedo tapar los oídos. O sea, le puso un montón de precios. Dice, soy hombre. Ay, no importa. O sea, que el último momento es perfecto. Me gusta esa película porque te la pasas muy divertida. Con falda y a lo loco. Como falda, esta la estaban pasando. O sea, permitamos expresar todo aquello por lo que quisiéramos ser perdonados. Llegar a aceptar la sombra nos lleva a abrirnos a muchas cosas en nuestra alma que anteriormente habíamos negado. Nos hace más humanos, más seres humanos verdaderos. Y no ideas fantasiosas de lo que yo he elucubrado de lo que yo era. A mí lo que más me ha puesto en mi lugar es la sombra. Me ha bajado, porque la inflación del ego es muy fácil. Muy, muy fácil. Si mantenemos el rumbo, adquirimos una nueva identidad que reconocerá nuestro logro. Esa nueva identidad se formará de nuestra identidad original y de las cualidades que la sombra nos hacían falta. Seremos diferentes, nuevos, renovados. Aunque yo sí se los digo, eximios de la relación con la sombra no saldremos. Algo nos dejará como una huella de este trabajo que haremos con ella, pero nos hará mejores seres humanos. Ya, esta es la última. Y qué bien, hay tiempo, unas preguntitas para que incluso se vayan ustedes a las 8:15 y tengan tiempo de seguir festejando. Hacer un tren que hoy hay menos porque es fiesta. Pues qué bueno que terminamos menos antes. trenes, menos autobús. Una o dos preguntas y nos vamos. A ver, dudas, preguntas. A ver, ¿podrías poner un ejemplo concreto de, o sea, resistir a la sombra, no negarla, pero no aniquilarla, o no sé cómo decirte? Es que no me acuerdo qué palabra has usado. O sea, resistir, pero no has dicho no aniquilarla. No identificarte negarla. con ella. No destruirla. No destruirla. A ver, o sea, un ejemplo concreto me gustaría. Por ejemplo,
un defecto, como una sombra, y decir, bueno, lo trabajas de esta manera, pero no de... Tú reconoces que no eres leal. Vamos a utilizar otra debilidad de alguno. No hay lealtad, la falta de lealtad de la persona. Y tú alegabas que era, bueno, siempre habías hablado de la lealtad, y de repente traicionas a alguien, ¿sí? Lo traicionas, y es una gran amiga tuya, y se la haces. En ese momento tú tienes que ser consciente de que por más peros que pongas, esa parte tuya está ahí. Salió por alguna razón, ¿sí? Tus intereses primaron más que la amistad, y emergió esa sensación, esa acción de traicionar a la persona, ¿no? A mí me interesaba conseguir esto, y no me importa que ella no me interesa que ella se lo den, que me lo den a mí. De momento puede ser que la satisfacción que produce tener eso distraiga un poco a la conciencia, pero de pronto te vas a dar cuenta. ¿Qué vas a hacer a partir de ese momento? Reconocer que tienes muy poca lealtad y que has traicionado. Ese trabajo es interesante. No lo vas a resistir. Dices, acepto, incluso se pone por escrito, acepto esta, y ese material tiene que ver con eso, tú ahí pones tu, acepto esta acción, reconozco que he hecho esto, y sé que he dañado a mi amiga que me estima mucho. Hasta ahí es un punto muy importante, cosa que en la mayor parte de los casos la gente no quiere aceptarlo, ni siquiera verlo. Culpa a la otra persona de ser estúpida y tonta, y que por eso te aprovechaste de ella, ¿o no? Que es muy común. Ahora, ¿qué vas a hacer ahora con eso? Necesitas no solamente aceptar y reconocer con ese aspecto, sino convivir con ese aspecto. Entonces, a partir de ahí, te imaginas a tu amiga, a la que has traicionado, y la traes contigo, dialogando y diciéndole que reconoces que la traicionaste, que reconoces que la amistad que tenías por ella no era verdadera, que sentías amistad pero que imperó en la ambición, que lo lamentas mucho, que no vas a pedirle, no te vas a disculpar en el sentido de que fue por otra cosa. Yo acepto que hice esto a ti. Constantemente, las oportunidades que tengas de recordar ese incidente, hablas con ella, con tu imaginación. Constantemente con tu imaginación, ¿sí? Entre 1 o 2 semanas. Tiene que ser, pero por lo menos una vez al día, unos minutos. Tú vas a empezar a notar que ese aspecto que te está molestando, porque genera una culpabilidad, si somos sensibles, primero pierde fuerza. Y no es nada raro que surjan sueños de alguna forma para reequilibrar lo que tú estás haciendo. Tú estás ahí, la amiga está ahí utilizando, tú estás usando un método que se utiliza en terapia para ayudar a las personas a perdonarse. O sea, tú proyectas ese tema ahí y estás dialogando hasta que esa experiencia termina. Esa es una forma de hacerlo. Es sencilla, lo puedes hacer donde tú quieras. Como si alguien te dañó, también lo puedes hacer. Todo aquello que te mueva. La gente nos daña porque algo en nosotros se mueve, si no, no nos daña. Si a alguien le pasa algo y a mí me molesta, es que hay algo que yo tengo que me molesta, eso que hice ese algo. Eso hay que reconocerlo. ¿Sí? O sea, lo que los demás tienen yo también lo tengo. Cuando alguien tiene algo y no me produce nada, quiere decir que ¿qué? Miente, y a mí dice, bueno, no lo tengo tan activado. ¿Sí? Entonces, la técnica que yo doy es la del Ken Wilber, de 3-2-1, eso viene en su manual que les digo. Ustedes se pelean con una persona, vale. Entonces se sientan esa noche en su casa, e imaginan a la persona frente a ustedes y empiezan a dialogar como cuando se pelearon. Eres esta hija de no sé quién y te vas a morir y no sé qué. Después van cambiando su discurso a un discurso más amable. Bueno, mira, no vale la pena que estemos así.
creo que yo me estoy pasando, y lamento estarte gritando, etcétera, y de repente te cambias y te vuelves ella. Esto es un ejercicio más complicado. La idea es que tú recuperes la proyección que has lanzado sobre ella y por eso la atacas. No es ella la que atacas, te atacas a ti misma, a esa parte negra, oscura que no queremos ver, pero que has proyectado en esa persona, como en el caso de la traición y casi en todo. Cuando hay una dificultad, sobre todo de dolor, sufrimiento, vergüenza y todas las debilidades que tenemos, lo proyectamos hacia afuera porque nos hemos ido cargando demasiado de ello. Entonces, un mecanismo de salud interior dice, si esto no lo saco, me viene una neurosis de caballo. Entonces, ¿qué hago? Lo lanzo afuera. Y hay gente que lo engancha, porque hay gente que tiene debilidades como esa y le queda perfecto. Y si es un miedo que no depende de los demás nada más que de uno mismo, un miedo a algo, a lo que sea, a una actuación, tiene también que ver con ese aspecto. Que no dependa de los demás. Asimila el miedo, tienes que trabajártelo a ti misma. Y con la imaginación también. Sí, mira, puedes vencer, bueno, o sea, que puedes superar ese miedo, ¿no? Yo tengo técnicas escritas para el miedo. Pero también se puede, si el miedo fuera una pesadilla, yo te diría más la imaginación. Pero si es un miedo que tú reconoces, hay que trabajarlo por escrito, ¿sí? O hay otras formas para vencer el miedo, o sea, para abordar esa parte, ¿sí? Lo importante es que tú lo reconozcas y lo aceptes, ¿sí? Ya es un hecho muy importante. Y yo pienso que me voy a detener por el tiempo, para que todos alcancen transporte, porque aquí hay unas chicas que se tienen que ir. Sí, ya tengo suficiente. ¿Sí? Sí. Si quieren después, les dejo mi dirección de internet, me escribes y te mando técnicas, yo las puedo enviar, las hago normalmente. ¿Sí? Yo quería preguntar qué se puede hacer con los pensamientos repetitivos. Los pensamientos repetitivos, obsesiones. Bueno, pensamientos repetitivos, sí. Si quieres, ahorita que terminemos, cierro y te contesto, porque ellas, si no, no van a alcanzar sus trenes que los llevan a la terraza.